juristas. De nueva cuenta tengo la oportunidad de comentar con ustedes otro tema que también es de suma importancia, sobre todo para el derecho internacional de los derechos humanos. Y me refiero al principio pro persona. Este tema o este tópico también fue adquirido por México a partir de la reforma del 10 de junio del 2011. Pero antes de entrar a la reforma tenemos que entender un poco qué es el principio pro persona, tener por lo menos una noción general y de dónde surge. Entonces, primeramente tenemos que acotar la noción del denominado principio pro persona. Este principio, según algunos autores, es un ejercicio hermenéutico, o sea, interpretacional, que establece o que tiene como finalidad que una interpretación más amplia se dé en un caso donde existan dos o más interpretaciones y se va a preferir la que tenga mayores efectos protectores para el gobernado. En sentido contrario, se va a buscar la interpretación más restrictiva cuando el objeto de dicha interpretación sea el perjuicio o en un determinado momento la limitación del ejercicio de un derecho humano, que de hecho es la denominación correcta. Entonces, en estricto sentido, la noción que tenemos de principio pro persona es un ejercicio hermenéutico interpretacional que busca la protección más amplia en una interpretación que se traduce de mayor favorabilidad. Esta doctrina o este concepto surge primeramente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde establece en su preámbulo y en sus artículos finales el modo de interpretación de la propia Declaración Universal y de algunos tratados en materia de derechos humanos. La interpretación más favorable. También lo encontramos en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ojo, no hay que confundirlo, el principio pro persona con el principio de interpretación jurídica evolutiva de los tratados internacionales, porque son dos tópicos diferentes. Entonces, a raíz de esta situación jurídica, es que en el año de 1986, el ex juez de la Corte Interamericana, Pisa, establece esta doctrina del principio pro persona y nos habla de estas dos vertientes. La primera de ellas, de establecer la interpretación más favorable en caso de preservar un derecho, pero también la interpretación más restrictiva si la intención es delimitar el ejercicio de este derecho. Esa es la doctrina a grandes rasgos del principio pro persona. Ahora, México adopta esta figura jurídica en su párrafo segundo del artículo primero constitucional, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, todas las autoridades, por consecuencia, tienen la obligación de observar y de buscar interpretaciones que sean más favorables para resolver los asuntos de que se trate, ya sea en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito no jurisdiccional, inclusive en autoridades de carácter administrativo. Ahora, este principio pro persona se estableció en la contradicción de tesis 293-2011 que ya hemos comentado, que tenía o que no tenía operatividad tratándose de restricciones constitucionales. Sin embargo, es una situación que no puede ser convalidada en virtud de que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que un artículo de nuestra Constitución Federal es incompatible mediante ejercicio de control de convencionalidad con alguna norma internacional, con la propia convención, se va a tener que expulsar y va a tener que prevalecer el principio pro persona. Aunque el Estado mexicano no quiera, aunque la Corte de nuestro país, la Suprema Corte, establezca un criterio contrario, como el que acabamos de comentar, que tratándose de restricciones, no va a haber control de convencionalidad y no va a haber principio pro persona. Esa limitación interpretacional no va a tener vida si llegamos a una condena en el sistema regional de protección a derechos
humanos. Ahora, ¿cómo podemos hacer material este principio pro persona? Yo te recomiendo, si eres postulante, que establezcas en tu asunto todo el catálogo de derechos que tienes desde el sistema universal, o sea, me refiero a Carta de Naciones Unidas y Declaración Universal de Derechos Humanos, y incorpores, hagas un bloque de constitucionalidad, convencionalidad, o inclusive un parámetro de control de regularidad constitucional, y lo llenes con las normas desde el sistema universal, la Convención Americana, sus diferentes pactos, inclusive puedes invocar el compendio de derechos civiles y políticos universales y regionales, también de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, igual en el ámbito universal y en el ámbito regional, los artículos de la Constitución que sean vinculantes a tu asunto, generas un bloque de constitucionalidad o convencionalidad, como prefieras denominarlo, o si estás en México, un parámetro de control de regularidad constitucional, y ya tienes el primer paso de un ejercicio hermenéutico, interpretacional. Ahora, segundo paso, vas a hacer la primera interpretación o verificación de compatibilidad entre ese bloque de derechos humanos, y a eso se le denomina control de convencionalidad, control de constitucionalidad o inclusive de universalidad, como ya lo hemos comentado. Entonces, pasas ese segundo filtro. Ahora, buscas, en base al principio pro persona, qué interpretación de todas las que tienes a la mano favorece o tiene mejores efectos para tu representado o para la persona a la que se le deba de preservar sus derechos humanos. Recuerda que no nada más está un derecho humano en juego. Precisamente, al estar relacionados y vinculados los derechos humanos, porque son interdependientes, se debe de prevalecer o debe de buscarse la prevalencia del originario y los derivados del mismo, efectos expansivos. Entonces, una vez que tengas tu bloque y hagas tú el ejercicio de interpretación, mediante la verificación que hagas si es compatible la norma que te quiere interpretar por parte de la autoridad, vas a hacer una lista de posibles interpretaciones favorables y en base al principio de persona se las vas a establecer al órgano jurisdiccional o a la autoridad administrativa para que acotes el camino y le establezcas cuál es el parámetro de interpretación que tú quieres que prevalezca en favor de tu representado. Esto te va a beneficiar en dos aspectos esenciales. El primero de ellos, en que le vas a ahorrar el trabajo al juzgador, porque solamente va a verificar si los derechos humanos que tú estás invocando efectivamente están o son vinculantes al asunto de que se trata. En segundo lugar, vas a establecer unas posibles salidas o interpretaciones más favorables y posiblemente el juzgado o la autoridad administrativa va a hacer suya alguna de tus propuestas interpretacionales si la vinculas al principio por persona y sobre todo argumentas de manera funcional por qué es importante alguna de esas interpretaciones o qué efectos va a tener no solamente para preservar el derecho primario, sino todos los derivados en el entorno jurídico de la persona. Entonces, esa es mi recomendación. El principio por persona es un ejercicio hermenéutico, o sea, de interpretación. Debes utilizarlo, hacerlo material así. Tienes forzosamente que generar primero tu bloque, después tu interpretación o tu ejercicio de control de convencionalidad en caso de que también puedas o quieras impugnar una resolución para que precisamente establezcas que no hay verificación de compatibilidad. Y si no, solamente generas tu bloque y te pasas a interpretar de manera más favorable para tus intereses. Entonces, cada asunto en particular va a depender o se va a traducir que tenga o no ejercicio de control de convencionalidad, porque solamente se utiliza cuando es un conflicto entre normas. Esa es mi recomendación. Si tienes alguna duda, por favor, mándanos tu mensaje y con gusto te la vamos a despejar, o por lo menos vamos a tratar de despejártela y te podemos ayudar inclusive a desarrollar tus primeros bloques de constitucionalidad, algunos ejercicios de control de convencionalidad y cómo argumentar el principio pro persona. Es importante que conozcas también este tipo de figuras jurídicas porque los asuntos se están resolviendo
hoy en día con este tipo de cuestionamientos. No solamente en el sistema regional de protección de derechos humanos, sino también en el sistema nacional o en sede nacional tenemos esta protección. Es importante, como insisto, que tengas en cuenta que aunque nuestra Suprema Corte de Justicia en el caso de México ha tratado de limitar de manera reiterada o como señalarían algunos autores de manera constante el principio por persona, los propios órganos también del Poder Judicial de la Federación como los tribunales colegiados o los plenos de circuito han ido generando doctrina que también ha sido en sentido amplio más protectora, inclusive más que las nociones que ha desarrollado la Suprema Corte en algunos casos. Me parece que esta doctrina se va a ir evolucionando de manera prudencial y pues es importante conocer la evolución o involución que tenga la misma. Entonces, jurista, la noción o concepto del principio por persona es la siguiente. Es un ejercicio hermenéutico de interpretación jurídica que busca la interpretación más favorable en caso de preservar un derecho y ambivalente porque se buscará en sentido contrario la interpretación más restrictiva cuando se trate de restringir el ejercicio de un derecho. Ojo, no limitación de un derecho, solamente el ejercicio del mismo. Entonces, ese es el concepto, la noción del principio pro persona. Ya vamos a analizar sus diferentes vertientes. Recuerda, jurista, estos temas son de suma importancia, pero sobre todo si los materializas en sentencias o en el ámbito jurisdiccional donde te desarrolles, si no, no tienen importancia o no van a ser nunca servibles si los quieres invocar. Debes de conocerlos, interpretarlos, pero sobre todo aplicarlos. Si no los argumentas tú, la autoridad en muchos de los casos no lo va a hacer. Entonces es importante conocerlo. Recuerda que todas estas figuras jurídicas se escuchan, se leen y se entienden padrísimo en los libros, pero se entienden mejor y se materializan de una forma adecuada cuando tú los argumentas, y sobre todo en audiencias o en procedimientos orales. Esa es una recomendación. Con esto concluimos y solamente me resta agradecerte tus comentarios y sobre todo las preguntas que generan este tipo de videos. Agradecemos tu atención y que compartas este video. Si te ha gustado, por favor no olvides suscribirte al canal y darle like. Muchas gracias.